Llegó la hora de escuchar tu programa favorito, Las Hormigas, con la hermana Sara Ester Trapote. Y ahora da comienzo este tiempo de bendición para tu vida. Muchísimas bendiciones a todos aquellos que están en la sintonía de este programa de Las Hormigas. Estamos felices, contentos, agradecidos por tantas bendiciones que nos han contado. Muchísimos escuchas nos han dicho de tantas bendiciones que han recibido en este tiempo y estamos agradecidos. Sabemos exactamente que este trabajo que hacemos, que lo hacemos con el amor del Señor, está teniendo resultados satisfactorios para el reino de Dios. Nos gozamos plenamente en nuestro Dios. Gracias, Papito Dios, porque tú respondes favorablemente a muchas almas que están en este tiempo haciendo peticiones. Damos gracias al Señor Jesús por esos testimonios. Muchísimas alabanzas a nuestro Dios por eso. Si tú tienes algún pedido de oración, si tú tienes alguna inquietud que quieras comunicarte con el programa de Las Hormigas, bien puedes hacerlo también por Facebook en Sara Ester Hormiga, por Instagram en Sara Ester Hormiga, también por WhatsApp, donde ya te damos exactamente los números, donde puedes estar hablando con nosotros. También quieres estar haciendo algún pedido de oración, puedes estar haciendo ese pedido de oración. También puedes dejarnos comentarios en YouTube, donde también vamos a estar viendo todas las peticiones y vamos a estar orando, intercediendo. Sabemos que nosotros nada podemos hacer, pero el grupo de intercesión del programa de Las Hormigas va a estar orando, batallando por esas grandes victorias, y nos alegramos que en este tiempo, un tiempo difícil para muchos, pero un tiempo de regocijo para otros tanto, porque sabemos en quién hemos confiado. Hay un verso bíblico, hay una palabra que dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada nos faltará, nada me faltará, dice la Biblia. Así que damos gracias al Señor Jesús, que en tiempos difíciles Él se sigue regocijando, Él se sigue aplicando esa palabra que nos dejó, esas promesas que nos dejó arriba de nuestra cabeza. Y estamos sumamente agradecidos por tantas bendiciones, Papito Dios. Hoy tenemos por aquí, por el programa de Las Hormigas, estamos muy animados. ¿Por qué estamos muy animados? Porque hoy podríamos decir que te traemos una receta de cocina. ¿Cómo? Hermana, pero este canal, esta emisora de este programa de radio no tiene nada que ver con receta de cocina. Tranquilo, tranquilo. Esta receta de cocina está en la Biblia. Es una receta muy simple, muy fácil, y vamos a estar compartiendo esta hermosa palabra que el Señor nos ha dado y nos hemos gozado porque la hemos compartido para mis amigos en Argentina. Va un fuerte abrazo. Mis amigos también en Uruguay, que hemos compartido también este verso bíblico. Es muy cortito, pero es algo sumamente beneficioso, algo lindo, algo lindo. Así que vamos a estar compartiendo esta receta de cocina que está en la Biblia. Ay, hermana, ¿usted me está diciendo que en la Biblia hay recetas de cocina? Sí, y no hay una, hay varias recetas de cocina, pero hoy vamos a estar hablando de esa receta de cocina que está en Proverbio. Así que vaya rapidito a buscar su Biblia, vaya rapidito a buscar su Biblia, la palabra poderosa del Señor. Vamos a estar compartiendo el libro de Proverbio. Vamos a estar compartiendo un breve pasaje de Proverbio. Ni siquiera llega a ser todo un verso, es solamente una partecita que vamos a estar compartiendo. Qué bueno que es nuestro Dios. Hacía muchos años que había leído esta palabra y me había dicho para mí misma, digo, qué tremendo, qué lindo que es la palabra del Señor, qué claro, cómo Él da a veces esos ejemplos, y esos ejemplos nos hacen tan bien para nosotros, para nuestra vida, nos alimentan, ¿verdad? Qué bueno que es cuando Dios nos garantiza realmente una respuesta, una respuesta segura. Uno puede estar confiado si está caminando en la palabra, ¿verdad? Y en este proverbio, que ahora se los voy a decir, porque ya fuiste a buscar tu Biblia,
porque ya la tenés a mano. Y entonces, Proverbios 30. En el Proverbio 30, si usted lo va a leer todo el Proverbio 30, va a encontrar muchísimas cosas que se habla en el Proverbio 30. Es un libro donde habla de muchos consejos, nos habla de muchas comparaciones, hasta empieza a haber una parte donde habla de varios animales, entre ellos las hormigas. Tal vez en otro programa podemos ahondar de hablar de las hormigas, que las hormigas obviamente tienen ciertas características en las cuales yo he visto esas cualidades tan hermosas que tienen las hormigas y por eso el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, me indicó, vamos a hacer un programa de radio que se llame Las Hormigas. Un día de esto vamos a estar compartiendo, dando el testimonio entero de por qué el programa de radio se llama Las Hormigas. Tiene mucho que ver con el libro de Proverbios, pero no vamos a estar hablando hoy de las hormigas. Yo hoy le estaba diciendo que vamos a hablar de una receta de cocina. Vamos a estar hablando en el Proverbio 30, pero vamos a dejar por alto cuando habla de las hormigas y de otros animales. En el Proverbio 30 es un proverbio muy enriquecido en muchos consejos, en muchas comparaciones, en muchas cosas que a nuestro Dios le gusta y no le gusta. Pero vamos al Proverbio 30. Sí, ya tenés el Proverbio 30. Vamos a estar compartiendo en el verso 33. Proverbio 30, verso 33. Todos prontos ahí, atentos a lo que nos dice el Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Proverbio 30, verso 33. Vamos a estar compartiendo la parte A, la primera parte. Proverbios 30, verso 33. Pero antes de compartir la palabra, vamos a estar orando. Vamos a estar permitiendo que el Espíritu Santo tome el control de todo este ambiente tan hermoso para que Él siga glorificándose en todos. Amén. Damos gracias, Espíritu Santo, porque tú, Señor, en esta hora te estás glorificando y te seguirás glorificando a través de estos versos, de esta palabra, Señor. Señor, toma el control, Padre, de todos los oyentes, de todas esas almas. Yo muchas de ellas no las conozco, mas tú sí. Tú las has formado. Quieras tú hablarnos, Espíritu Santo. A través de estos versos bíblicos, seas tú, Señor, bendiciendo a tu pueblo, Señor. Bendiciendo cada alma. Cada aquella persona, Señor, que está prestando atención, Señor, en esta hora, seas tú bendiciéndola, Padre. Cualquier necesidad que haya, Señor amado, seas tú supliendo, Padre. Pero más que nada, suple ese alimento espiritual que nosotros, Señor, necesitamos en esta hora. Gracias te damos por esta palabra. Señor, te pido que tú la sazones, que tú, Señor, la riegues, que tú hagas esas cosas maravillosas que tú haces, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Sea, Señor, esta palabra bendecida por ti. Y sabemos, Señor, ciertamente que tú obrarás en victoria y en bendición para cada aquella alma que está en la fiel sintonía de este programa de Las Hormigas. Gracias, Jesucristo. Y ahora sí, mis queridos, vamos a estar compartiendo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te estaba diciendo que esta palabra es una receta de cocina, Proverbios 30, verso 33, en la primera parte. Nos da esta palabra que dice: ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla. Después el mismo proverbio, verso 33, sigue con otras partes, pero nos vamos a detener en esta primera parte. En esta primera parte que por alguna razón Dios dejó escrito y estipulado que aquel que bate la leche va a sacar un producto, ¿verdad? ¿Cuál es el producto? La manteca, la mantequilla, como en algunas naciones le llaman mantequilla. En mi nación, acá en Uruguay, le dicen manteca, pero mantequilla, creo que todos sabemos a lo que se refiere, ¿verdad? Ciertamente, si bates la leche, vas a sacar manteca.
Hermana Sara, ¿qué nos puede decir con respecto a esta receta? ¿Qué tendrá que hablarnos el Señor Jesucristo a través de esta receta? ¿Tiene esto algo que ver con mi vida, con mi familia, con mi futuro? No sé, no le entiendo. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué significado podemos decir que tiene que ver la manteca con nosotros, con nuestra vida, verdad? Bueno, sabe que el Espíritu Santo me hacía quedarme en esta palabra, me hacía meditar en esta palabra. Ciertamente sus promesas son fiel y verdadera, ¿verdad que sí? Usted que de repente hace años que está caminando con Cristo, tal vez haya escuchado esta receta de cocina, ¿verdad? Tal vez, tal vez algunos puedan decir, yo hice manteca y yo sé cuál es la fórmula para hacer manteca. Ciertamente, mis queridos y amados, yo en un tiempo, en mi niñez, vivía como no en la ciudad, en el campo, y me acuerdo cómo mi mamá hacía manteca, ¿verdad? Y yo participaba en ese proceso de hacer la manteca. Cuando estuve preparando esta palabra también estuve yendo a tutoriales de YouTube en cuanto a hacer manteca o mantequilla. Hoy en día, obviamente, la tecnología, ¿verdad? Ha aportado muchos beneficios en cuanto a la manteca, ¿verdad? En cuanto al proceso de hacer la manteca. Pero sí recordaba en mi niñez, porque lo hice acompañado con mi mamá, de cómo hacer esa manteca. Llevaba un proceso de batido, pero ese batido no era 5 minutos. Sabe que ese batido llevaba mucho tiempo y era un batido bastante cansador si no tenías una batidora eléctrica, ¿verdad? En mi caso, cuando lo hacía mi mamá, no tenía una batidora eléctrica y muchas personas que han hecho manteca, más que nada las personas que están en el campo, ¿verdad? Esas personas que viven o vivieron en el campo se recuerdan, muchas de ellas he compartido este mensaje, este corto mensaje, ¿verdad? Es un corto mensaje donde nos habla, bien claro nos habla. Vos batís la leche y vas a sacar la mantequilla, vas a sacar ese producto. Hoy en día la mayoría de las personas cuando queremos mantequilla o manteca vamos directamente a los lugares como un supermercado, un lugar de abasto y ahí compramos esa mantequilla, ¿verdad? Compramos lo que necesitamos. Pero antiguamente, o la gente que no tiene que vive en el campo, que está muy alejada de un supermercado o de un abasto, directamente la tiene que hacer. Me acuerdo que no se hacía de cualquier manera, se hacía de una manera en el cual mi mamá, nosotros en el campo usábamos una leche que no era una leche procesada, era una leche pura de vaca, en la cual nosotros sacábamos la parte de arriba de esa leche servía, cuando servía dejaba como una costrita en la parte de arriba, esa parte nosotros acá en Uruguay, capaz que en otro país se llama de otra manera, pero esa parte se le llama nata en mi país. Entonces nosotros sacábamos esa nata y la guardábamos en un recipiente, ¿verdad? En ese recipiente la guardábamos varias veces, o sea, juntábamos muchos días esa nata. ¿Para qué? Para que en un día específico, cuando ya había mucha nata, se batía eso. Cuando se empezaba el proceso de batir, se batía mucho, era tedioso. Cuando uno empezaba el proceso de batido, a veces se le cansaba el brazo de tanto batir. Yo recuerdo que nosotros nos tomábamos una tarde, póngale unas horas, eso llevaba más de una hora, le voy a decir, ese proceso, en el cual se batía y se batía constantemente. No se podía empezar a batir y dejar sin batir porque evidentemente no ibas a sacar ese producto que era la manteca. Entonces en el proceso de batido, una vez se le cansaba el brazo. Para eso, obviamente, que estaba mi hermana, estaba mi mamá, entonces nos íbamos repartiendo la tarea. Entonces el proceso de batido muchas veces se hace con varias personas. Si uno lo hace uno solo, se termina muchas horas y se termina muy cansador, muy cansador.
Hay gente que sí lo ha hecho solo, pero obviamente que le termina de tanto estar batiendo su brazo, termina muy cansado. El proceso muchas veces cuando se empieza a batir, esa leche se va empezando, esa nata se va empezando a transformar en tiene diferentes procesos. Primeramente, después de estar batiendo bastante, esa nata empieza a hacerse como una crema. Después de batirla otro rato más, eh, empieza a alargar un suero, empieza a alargar ese suero, donde hay que retirarle ese suero y después de mucho batir, se empieza como que a transformar en manteca. Le estoy hablando que es un proceso que lleva bastante tiempo. Hoy en día para hacer manteca, uno lo puede hacer prácticamente en muy poco tiempo con una batidora eléctrica, ¿verdad? Una batidora eléctrica, uno empieza a batir esa leche, uno empieza a batir esa crema, ¿verdad? Empieza a alargar ese suero, ya no es tanto, ya no es tan tedioso porque lo hace simplemente una batidora eléctrica. Y después que la persona le retira ese suero, sigue batiendo esa nata, sigue batiendo esa crema y empieza como que a unirse. Aún sigue batiendo un poco más y entonces empieza ya a separar esa manteca, queda como que toda unida en un solo lugar. Si uno la bate más, ¿qué pasa? Se corta la manteca. Entonces, para hacer la manteca, ¿no? Uno tiene que batir hasta ese punto. Algunas personas me han dicho, bueno, si vos querés esa manteca salada, simplemente le agregás sal a la preparación y vas a sacar esa mantequilla con sal. Si la querés sin sal, la dejas así. Si la querés con diferentes aromas, diferentes gustos, le podés poner el gusto que ustedes quieran. Bueno, hay ciertas personas, por ejemplo, que le gusta la pimienta, le pueden poner pimienta, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquellas personas, estamos hablando, digo, le estoy contando una receta de cocina. ¿Qué tiene que ver esto? Estamos hablando de Dios y qué tiene que ver la manteca con mi vida. Esta es la parte que yo estaba meditando. Señor, ¿por qué tú pusiste esta receta? Porque si bien es cierto la Biblia se cumple y si la Biblia dice si vos vas a batir la leche, vas a sacar la manteca, ciertamente es un sí y es un amén. ¿Por qué Dios nos deja esta palabra? Si usted ve el Proverbio 30, a veces habla de una cosa y a veces habla de otra cosa. En cuanto a la leche, él lo dice, él da un ejemplo para esto, él da una enseñanza en cuanto a esto. Pero el Espíritu Santo me indicaba y me decía, ciertamente cuando vos vas a batir la leche, sabés que vas a sacar un producto. Y nosotros como ser cristianos que somos, damos la gloria al Señor Jesús, ciertamente hay promesas en tu vida que si vos las activás, van a resultar en bendición, en victoria para tu vida. Y esta es la parte donde el Espíritu Santo me hacía hincapié. ¿Cuántas veces vos estás diciendo, si el Señor está conmigo, voy a traspasar las montañas? Y ciertamente, su palabra dice, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Pero muchas veces vemos a cristianos que no traspasan esos montes, que no traspasan esas victorias, que no traspasan esas montañas. ¿Por qué? Porque los vemos siempre en derrota, siempre los vemos frustrados, siempre los vemos en distracciones, no los vemos en victoria, no los vemos una vida bendecida por nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente nos podemos preguntar por qué diferentes tipos de circunstancias, situaciones, problemas, etcétera, a veces años, están dentro de nuestra realidad cotidiana y no vemos victoria. ¿Estará pasando que Dios estará fallando? No, mis queridos escuchas. Ciertamente Dios no falla. Ciertamente sus promesas son un sí y un amén. ¿Sabes lo que significa amén? Amén significa así sea. Entonces, si Dios no falla, ¿cuál es la cosa, cuál es el kit
que no me está saliendo esta victoria? ¿Por qué estoy orando tanto tiempo, derramando mis lágrimas por ese familiar que está perdido, por ese trabajo que nunca viene, por mi economía que está siempre en bancarrota? ¿Por qué siempre estoy orando, estoy pidiendo y no estoy recibiendo? Hay un verso bíblico que nos dice, pedid y pedid mal, por eso no recibís. Entonces, muchas veces nos frustramos, muchas veces no sabemos para dónde agarrar. Y yo muchas veces, que el Señor, damos la gloria al Señor, que muchas veces el Señor me usa en consejería y muchas personas a veces me piden el consejo, me piden la oración. Y sí, por supuesto, oramos, sí, por supuesto, creemos en ese Dios todopoderoso. Pero no vemos en la realidad, no vemos la victoria. ¿Qué nos está pasando? Esto me hacía recordar a cuando yo, en mi niñez, tenía esta experiencia de batir esa leche, esperando el producto de esa mantequilla, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a batir la leche, muchas veces nosotros obtenemos ese resultado, pero no es fácil. No es rápido. Muchas veces nos cansamos, muchas veces tenemos que pedir ayuda para que nos ayuden a seguir batiendo esa leche. Entonces, ¿cómo está tu oración? ¿Está insistente en el Señor? ¿Estás batiendo esa leche o estás diciendo, ya me cansé, ya no voy a orar, ya me cansé, el Evangelio no me está resultando, no veo la victoria, hace tiempo que estoy con este proceso, con esta dificultad, con este problema, con esta circunstancia y no veo victoria? La veo en sí en otros, pero en mí no funciona. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Realmente te has cansado de seguir batiendo esa leche? ¿No estás viendo el resultado, el producto final? ¿Te está faltando la fe? ¿Qué está pasando? Nosotros muchas veces queremos esa victoria ya. Queremos encontrar una batidora eléctrica que, como que mágicamente podríamos decir, nos solucione todo. Pero sabemos que la magia no es de Dios. Sabemos que Dios nos ha hablado muchísimas veces y nos ha dicho, esfuérzate. Es muy fácil, nosotros sabemos que Dios lo puede hacer en un segundito. Para nosotros es difícil muchas veces la espera, muy difícil a veces seguir clamando, seguir perseverando en la fe. A veces, muchas veces, hay personas que me dicen, hermana, ore por mi matrimonio. Y oramos, claro que sí. Y de repente vuelvo a comunicarme con esas personas. Digo, y hermana, ¿cómo está ese matrimonio? No, hermana, ya no ore más. Yo ya me cansé. Ya mejor es que se vaya para el infierno. Yo no quiero seguir más con él, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo digo, ¿por qué entonces perdimos el tiempo, podríamos decir, en orar? ¿Perdimos el tiempo en ayunar? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Queremos simplemente agarrar, ir al supermercado y comprar la manteca en vez de esforzarnos y hacerla nosotros? ¿Batimos la leche hasta realmente tener ese producto? ¿O lo hacemos de tal manera que estropeamos ese producto? Porque si uno lo hace y lo hace hasta en demasía, puede cortar la manteca, puede cortar ese producto. Entonces, ¿realmente nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo? A veces, muchas veces es más fácil decir, hermana, usted ore, usted ayune para que mi proceso sea el producto de conseguir esa manteca sin estar esforzándome mucho. Y así no se vale. Así no se vale decirle a mi hermana, hermana, vos dame de tu manteca. No, acuérdese de las 10 vírgenes. Habían unas que le dijeron, danos de vuestro aceite. Y las que eran prudentes le dijeron, no, si nosotros te damos, nos va a faltar a nosotros. Mejor ustedes vayan y tengan ustedes el proceso de ir a buscar lo que a ustedes les falta. Estamos nosotros diciendo, Señor, te voy a agradar de tal manera que mi proceso es, no voy a dejar de batir hasta que vea esa manteca.
Estamos teniendo nosotros la precaución de decir, Jehová está conmigo y no voy a soltar esta promesa hasta verla cumplida en mi vida, porque si Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuántas cosas nos faltan? Mire, hace poco me enteré de un pastor que obviamente él ama a Dios, pero él mismo decía, él hablaba con otros pastores y decía, ya no quiero seguir más adelante. Yo soy el siervo que Dios encomendó a esta congregación, pero en mi vida no hay victoria. Estoy cansado, estoy desalentado. Es un pueblo difícil. Ya no quiero seguir más adelante. ¿Cuántas veces? Porque, mira hermano, los pastores son humanos y necesitan de nuestras oraciones. Hay que respaldar a los siervos en oración. Usted ore por su pastor, por ese hombre de Dios que Dios le encomendó pastorear su vida. Órelo, honre a su pastor. Damos gracias al Señor Jesús por los pastores, pero ellos muchas veces también se desalientan, muchas veces batiendo esa leche. No pasa un proceso largo. Nosotros quisiéramos que ese proceso fuera rápido, pero sí ciertamente que cuando nosotros empezamos a batir la leche, no podemos dejar de batir. Nosotros tenemos que estar constante. ¿Constante en qué? Constante en la oración. ¿Constante en qué? Constante en los clamores, constante en los ayunos. Tenemos que estar constante. Tenemos que esforzarnos. ¿Por qué? Porque le hemos creído, porque esas promesas están arriba de la cabeza. Serás salvo tú y tu casa. Y de repente vos vas y entras y tu casa es un caos. Y tu casa nada alaba al Señor, pero vos sabés que tenés esa promesa, entonces vos te vas a plantar en esa casa que de repente está patas para arriba, pero vos empezás a decir, mi Padre dio esta promesa y yo la creo, yo la creo, yo la creo, y aunque ahora no lo veo, por la fe lo veo, por la fe lo creo, entonces vos empezás a esforzarte, empezás a batir esa leche, aunque de repente pasen 5 minutos y en esos 5 minutos tú digas, ya no aguanto más, estoy batiendo esta leche, pero en este proceso me duele porque mi familia empezó como que a levantarse todo en contra mío. Pero tú sigues batiendo esa leche, tú sigues esforzándote, tú sigues agradando a tu Dios. De repente pasan otros 5 minutos más y empieza como que a una gran tormenta y tú dices en el medio de la tormenta parece que todo se hunde, parece que todo se va a ir al abismo. Usted sabe que en un naufragio, Pablo dice que en un momento, después de haber ocurrido que había naufragado, dice que llegó a tierra, ¿verdad? Y en ese momento una serpiente venenosa le picó, lo mordió. Y cuando vieron los demás, dijeron, ay, Pablo, te vas a morir porque el veneno de esa víbora es fulminante, es para muerte. Mas Pablo decía, no, 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 tranquilos, ustedes quédense tranquilos. No se atemoricen de lo que me pasó, porque yo ya hablé con mi padre y mi padre me ha dicho que tiene planes, tiene propósito con mi vida, así que no se preocupen por lo que me haya hecho esta serpiente, porque yo soy para vivir un tiempo más. Yo soy todavía para dar más palabra. Yo tengo todavía propósito acá arriba de esta tierra. Así que vamos a seguir batiendo esa leche. Aunque todo lo demás sea en contra, yo sé que hay promesa de Dios arriba de mi cabeza. Así que no voy a morir, sino que viviré para hacer la obra que Jesucristo me ha encomendado. Qué tremendo esa fe. Qué bueno que podamos nosotros entre medio de la tormenta decir y tener esa actitud. Esto no es de muerte, sino que esto es para que se glorifique mi Cristo. Porque Él ya me ha hablado en el secreto que viviré para hacer la obra que Dios ha encomendado en mis manos.
¿Estaremos nosotros en esta misma circunstancia? ¿O directamente cuando nos muerde de repente una serpiente venenosa diríamos, no, no, ya vamos a morir, la palabra que Dios me dio fue una emoción, no fue de Dios, entonces directamente tendremos una derrota, entonces nunca se va a obtener el producto que es esa manteca? Dejamos de batir. Dejamos que realmente nos abandonamos y decimos, no vamos a ver victoria. Ciertamente la palabra del Señor está arriba de nuestra cabeza, pero se tiene que activar como con la fe, se tiene que activar como usando los frutos del Espíritu Santo. Cuando tú usas los frutos del Espíritu Santo, tú le añades paciencia, tú le añades, como decía el salmista, decía, pacientemente esperé en el Señor y Él escuchó mi clamor. O sea, Él estaba activando la paciencia, Él decía, yo voy a esperar, es difícil esperar, es difícil esperar, mujer, es difícil esperar, varón de Dios, es difícil. Pero Él decía, escuchó mi clamor. Y entonces yo pregunto, ¿cómo uno clama sin desesperarse? Esos son solamente los atributos que un siervo o una sierva de Dios obtiene a través de estar mucho contacto con el Espíritu Santo. Mucho tiempo en la intimidad de Dios. Ciertamente en mi corazón estoy clamando, pero esperando pacientemente que Él produzca esa manteca, que Él produzca de este batido constante, de este batido esforzado, que son mis oraciones, que son mis lágrimas, que Dios mismo, mire, cuando estaba compartiendo esta palabra con una sierva, ella me decía, sí, pero cuando vos empezás a batir esa leche, empieza a producir un suero, empieza a producir una agua y esa agua hay que quitarla. Porque si uno no quita esa agua de esa manteca va a durar menos, esa manteca va a tener un gusto feo. Para que el producto en nosotros sea de buen resultado, Dios mismo tiene que apretar esa leche, batir esa leche de tal manera que esa leche empiece a alargar ese suero. ¿Qué es ese suero? Muchas veces es el temor, muchas veces es la duda, muchas veces es miedo, muchas veces nosotros paralizamos esa mano porque tenemos incredulidad en nuestras vidas y Dios no puede obrar cuando hay incredulidad. Dios tiene que obrar en fe. Muchas veces Dios tiene que sacar y moldear ese carácter, que muchas veces tiene que sacar malas palabras, que a veces no es exactamente que algunos no decimos malas palabras, pero a veces maldecimos a nuestros familiares. Muchas veces decimos cosas no pensadas, decimos cosas en una emoción y lastimamos a nuestros seres queridos. Por eso Dios habla a los varones. Los varones en la casa es el sacerdote. El varón en la casa es el que tiene que tomar las decisiones, no es la mujer. Muchas veces la mujer se quiere poner ese pantalón y decir yo soy la que mando, mas no es así. El que manda en esa casa, que es una casa cristiana, que es una casa gobernada en el Señor, es el varón. Y tiene que tomar las decisiones, ¿quién? El varón. A veces ese varón toma malas decisiones, es verdad. Es verdad, muchas veces los varones toman malas decisiones y esas malas decisiones muchas veces repercuten en toda la casa. Oremos para que esos varones de Dios tomen decisiones en Dios, no tomen decisiones en la carne, sino que esas decisiones las tomen orientadas por el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? Mire, yo por un tiempo estaba viviendo sola con mi hijo. Y yo fui a hacer un formulario. Esto lo cuento para glorificar a mi Cristo. Damos gloria al Señor Jesús. Y cuando estaba llenando ese formulario había muchas opciones.
Y cuando uno ve las opciones hoy en día, hay ciertos formularios que ya han cambiado las opciones. Usted puede decir en sexo masculino, femenino, pero hoy en día hay algunos formularios que le dan muchas opciones. Femenino, masculino, heterosexual, esto, que el otro, homosexual, lesbiana, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me encontré con un formulario donde decía, donde estado civil, y en el estado civil uno puede decir soltero, casado, viudo, pero este formulario tenía más opciones. Y una de las tantas opciones tenía la opción jefa de hogar. Entonces, cuando yo leí esa opción jefa de hogar, yo dije, esta es mi opción, porque yo soy jefa de hogar, estoy sola, soy la que mando en mi hogar. Y cuando iba a inscribirme, iba a poner que sí, era jefa de hogar, el Espíritu Santo me dijo, no pongas jefa de hogar, porque yo soy el jefe en tu hogar. Y entonces yo dije, ay, sí, es verdad, gracias, Señor. Yo nunca me había casado, entonces puse soltera. Pero ¿sabe qué pasa? Aquellas personas que están solas, aquellas personas que han venido a Cristo, que están solas, no pueden decir yo soy jefa de hogar si es mujer. ¿Por qué? Porque Cristo es el que está gobernando tu hogar. Tú permites que Cristo gobierne tu hogar, que sea Él el que tome las decisiones. Yo por mucho tiempo, de hecho lo he contado, que mucho tiempo el Espíritu Santo me había hablado y me había dicho, yo soy tu hacedor, yo soy tu marido, me había hablado esa palabra que está en Isaías. Y entonces yo muchas veces decía, Señor, vino esta cuenta, mas tú sabes, Señor, que yo no tengo para pagarla. Entonces yo oraba y le decía al Señor, tu palabra dice que tú eres mi esposo. Así que si tú eres mi esposo, tú me vas a responder en esta cuenta porque yo no tengo para pagarla. Y tú sabes que no tengo. ¿Y sabe qué? La plata aparecía porque Él cumple su palabra, pero que hay que acercarse con fe, hay que esperar y decirle, bueno, si yo soy la esposa, si tú eres mi esposo, si tú eres mi esposo, tú me vas a responder, pero yo también me tengo que comportar como la esposa de Dios. Yo también tengo que darle el lugar que Él es el que sea, el que tome la decisión en ese hogar. Cuando tú tienes que tomar una decisión y estás sola, tienes que ir a la oración y decirle, bueno, Dios, yo tengo esta decisión que tomar, pero tú me vas a decir qué es lo que yo tengo que hacer. Hace un tiempo, mejor dicho, en ese tiempo, gloria a Dios, me llamó una de esas vendedoras que habitualmente te llaman, a muchas personas los llaman y le dice tengo esta promoción para darte, este beneficio, etcétera, etcétera, etcétera. Me había llamado una señorita y me había dicho, tengo esta promoción para darte. La promoción consistía en tomar un seguro de robo. Y entonces me decía, usted va a pagar tanta cuota por meses y esto le garantiza que si a usted le roban, nosotros le vamos a pagar tanta cantidad de dinero. Y entonces esta señorita decía, estamos viviendo en un tiempo donde salir de la casa implica de que de repente nos roben. Y es verdad, hermano. Es verdad, a veces uno va a trabajar y uno dice, mejor no llevo tanta plata, mejor guardo los documentos, los dejo en mi casa o los dejo allá o ando simplemente con una fotocopia por las dudas de que me pase. Es más, el celular, si tengo un celular que tengo mucha información, o un celular que es muy caro, lo guardo, lo dejo en un determinado lugar y no ando expuesto, ¿verdad? Hay algunas personas que toman se llama precaución, ser precavido no está mal.
Y más con estos tiempos donde la violencia ha aumentado, más que en este tiempo donde sabemos que ese enemigo de nuestras almas que vino, no solamente, que vino solamente para matar, robar y destruir, él sabe que le queda poco tiempo y él le gusta hacer de las suyas, ¿verdad? Nosotros sabemos que nuestro Dios nos protege, pero no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Cuando esta señorita me dijo, tú vas a pagar una cuota de tanto, pero tenés este beneficio, que si te roban, nosotros te vamos a dar tanto dinero. Entonces, ¿sabe qué? Yo lo pensé y dije, está muy bueno porque era una cuota muy baja y realmente por los tiempos que se vive, está bueno que de repente si a uno tiene una circunstancia fea, a uno le den un dinero. Entonces yo medité en eso y le dije a esta señorita, ¿sabe qué? Yo lo voy a consultar con mi esposo y mañana, si usted me llama, yo le voy a dar respuesta. Y sabe que yo no estaba casada, pero yo sabía que tenía que tomar esa decisión consultando con el Espíritu Santo. Y cuando fui a orar, el Espíritu Santo me decía, mira, yo soy el que te cubro. Yo no hay otro mejor seguro que Dios. Cuando me volvió a llamar esta señorita, yo ya tenía la respuesta y le decía, no voy a tomar ese seguro, porque yo ya tengo otro seguro, que es un seguro espiritual, que es mi Dios, que me protege. Y Él no va a permitir que me robe. Y si en algún caso me llegaran a robar, Dios me va a dar mucho más de lo que el diablo me quiera quitar. Así que como yo soy cristiana, no voy a estar tomando ese seguro. La señorita me dice, pero ¿cómo? No entiendo. Usted es cristiana y digo, sí. Y ahí le aproveché también para presentarle el plan de salvación a esa señorita, que también era también propósito de Dios que escuchara que ese Dios guardaba y guarda y seguirá guardando a todos sus hijos. Dios guarda a sus hijos de robo, Dios guarda a sus hijos de la muerte, Dios guarda a sus hijos en sus bienes. Y si Él permite que el acusador, si Él permite que ese diablo pongas alguna trampa o haga alguna cosa en contra de nosotros y nos quite alguna bendición, nosotros también sabemos que en el momento de la prueba, en el momento del robo, en el momento de esa violencia, en el momento de esas cosas feas, Dios también se va a glorificar. En mi vida damos gracias al Señor Jesús. Él siempre me ha guardado, pero Él me decía, yo soy tu mayor seguro, no un seguro que te da la tierra. Yo soy el que voy contigo y yo soy el que mando los ángeles y Satanás no te toca a menos que yo le dé permiso. Y si Dios le da permiso a Satanás, también Dios está viendo, como decía Pablo, ¿qué me va a poder separar del amor de Dios? ¿Un robo? ¿Un celular que te quiten un dinero, que te quiten esto, que te quiten un auto, que te quiten qué? Nada podrá separar del amor de Dios. Mis queridos y amados hermanos, por alguna razón Dios también le ha dicho a la mujer, usted que es la mujer, tiene que edificar. No le dijo al varón le dijo, usted tiene que gobernar esa casa. Usted tiene que tomar las decisiones, pero a la mujer le ha dicho, usted tiene que edificar esa casa. ¿Cómo estás edificando, mujer varona de Dios? ¿Cómo estás edificando esa casa? ¿Estás batiendo esa leche? ¿Estás realmente llevando esa edificación en el Señor? ¿Estás edificando sobre la roca para los tuyos? ¿Estás edificando en el amor de Dios? Yo recuerdo una sierva de Dios que ella oraba por su familia, oraba por su esposo y su esposo pasaba el tiempo, pero su esposo no quería ir a la iglesia, no se convertía y ¿sabe qué? Un día ese esposo la veía cómo ella lavaba los platos y lloraba y la vio angustiada y ese esposo le dijo, ¿por qué estás llorando? Y ella lloraba delante de la presencia del Señor, sola, calladamente. Y cuando el esposo le preguntó, ¿por qué llorás? ¿Qué te pasa? Ella le dijo, estoy llorando por ti para que vayas a la iglesia. Estoy llorando
para que tu alma sea salva. Y sabe que el esposo, si bien es cierto, no le entendía, parecía que decía, esta mujer está media loca con esto de la iglesia, pero el esposo dijo, bueno, no llores, voy a ir a la iglesia. Y así fue como esta mujer conquistó esa salvación. Hoy en día ese hombre ya partió, pero partió con el Señor. Qué lindo que es cuando vos edificás sobre esa roca. Qué lindo que es cuando vos no te cansás. Aunque muchas veces digas, ya no puedo más de seguir batiendo. Parece que este proceso no va a terminar nunca. Parece que esa manteca nunca la voy a obtener. Pero yo sigo insistentemente porque sé en quién he creído y sé que este producto va a salir. Aunque se canse, aunque pase tiempo, yo sé que mi Dios va a dar resultado favorable y voy a tener victoria. Así que mi querida alma que estás escuchando, cobra ánimo. Dice la palabra, Dios da fuerza al que no tiene ninguna. Tal vez en este proceso de tiempo, tal vez en este proceso, esta palabra te llegue como un bálsamo para tu alma y aliente tu corazón y diga, ya estoy cansada, cansado, ya no sé qué más hacer, pues Dios te dice, mi palabra es un sí y un amén. Mi palabra se cumple. Así que sigue batiendo esa leche. Aunque no lo veas, el producto va a estar. El producto va a ser que se transforme todo este tiempo. Todo este tiempo que has orado no es en vano. Todo este tiempo que has pedido, porque hay veces, hermanos, que hay que pedir ayuda. Hay veces que hay que decirle a esos hermanos queridos, esos hermanos amados, que muchas veces están al lado de nosotros y decirle, yo ya no puedo más, ya no puedo más. Y entonces nuestros amados hermanos no es que van a batir la leche por nosotros, pero sí nos van a decir, te voy a estar en oración, voy a estar en ayuno por tu vida, por tu causa, para que Dios te fortalezca, y sigas batiendo esa leche, porque el producto está cerca. No quiero que te desaliente, no quiero que dejes todo al abandono, no quiero que sea en tu casa un cartel que diga fracaso, no quiero que en tu casa haya un cartel que diga derrota. En tu casa será una casa para Cristo, será una casa de luz, no de tinieblas. ¿Cómo estás batiendo esa leche? Estás batiendo esa leche y muchas veces te cansaste y decís, bueno, hoy voy a batir un ratito y la dejo ahí y mañana voy y le hago otro ratito. Pues así no vas a obtener victoria. La palabra de Dios es muy clara y dice, orando en todo tiempo, orando sin cesar. Señor, cuánto necesitamos de tu sabiduría, cuánto necesitamos que tú nos enseñes a orar en todo tiempo, a estar todo el tiempo pensando, meditando tu palabra, a estar buscando más de ti. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Pero primeramente hay que buscar ese producto, hay que batir esa leche hasta ver ese producto. Tú que estás de repente cansado, desanimado, de repente tú has dicho, Señor, hace tantos años que estoy enfermo, hace tantos años que estoy enferma, ya no quiero seguir más adelante. Pues cobra ánimo, porque hay uno que sí es el que sana, hay uno que sí es el que da victoria. Y lo que está aconteciendo en tu vida no es para muerte, sino es para que se glorifique en mi Cristo. Como decía Job, solamente de Dios vamos a recibir lo bueno. Y le decía a la propia mujer, mejor maldice tu Dios y muere. Qué tremendo, pero Job decía, no importa lo que esté padeciendo, yo voy a seguir insistentemente alabando a mi Cristo.
en la prueba, en la circunstancia, voy a seguir batiendo esa leche, porque yo sé en quién he creído. ¿En quién has creído tú, mi querida alma? ¿Has creído en ese Dios todopoderoso que dice en tu palabra, en tu vida, voy a cumplir el propósito en ti? Aunque tú muchas veces no lo entiendas. Muchas veces de repente podemos escuchar personas que nos digan, hace tiempo que estás batiendo esa leche no se va a convertir nunca en esa mantequilla. Pero tú dices en tu corazón, te equivocas. Yo sé en quién he creído. Yo sé que mi casa y yo serviremos a Jehová. Aunque no sea un letrado, aunque no haya estudiado mucho, yo sé que mi casa y yo serviremos a Jehová. Dios no desampara a ninguno de sus hijos. Gracias, Jesús, por esta palabra. Una breve palabra, pero una palabra tan enriquecida. Una palabra que ha aumentado mi fe. Porque todavía tengo que seguir insistentemente batiendo esa leche. Muchas veces me canso. Muchas veces he pensado en abandonar. Pero como dijo ese siervo, y Jesús le dijo, si ustedes quieren, pueden irse también. Y Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida para mi alma, para mi vida, para mi familia, ¿a dónde podremos socorrernos? Si solo tú tienes victoria para nuestras vidas. Sigamos peleando esta buena batalla, mi querida alma. Ya falta poco. Creemos que ese producto, esa manteca, esa mantequilla será una gran bendición cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva por su iglesia. Y ahí nos arrebate, si estamos vivos, cumpliremos esa palabra de ser arrebatados. Y nos gozaremos, ahí nos gozaremos eternamente. Él mismo limpiará toda lágrima, todo sufrimiento. Toda cosa que hayamos pasado en esta tierra será como un soplo, porque ahí Dios nos recompensará. Qué bueno que es nuestro Dios. Viviremos felices eternamente juntamente con Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vale la pena, mis queridos. Vale la pena, mis queridos. Desgastarnos batiendo esa leche. Vale la pena porque tendremos esa victoria tan grande. Gracias, Señor Jesucristo, por esa victoria. Señor, estamos tan animados, Señor, contentos y agradecidos, porque muchas veces, Señor, nos esforzamos, se nos entumece el brazo de tanto batir esa leche. Una de las cosas que más adelante vamos a estar compartiendo de esos guerreros de David, que uno de ellos dice que se le quedó como adormecido ese brazo de tantas almas que mató en defensa de Dios. Gracias, Señor Jesús, porque nosotros nos esforzaremos, seguiremos adelante, aunque toda la circunstancia a veces sea todo lo contrario. Sabemos en quién hemos creído y obtendremos esa victoria tan grande. Mire, mi querido escucha, para mí es un honor y es un placer compartir este mensaje que ha animado muchísimo mi alma. Me ha animado muchísimo a muchas almas más que he compartido este mensaje. Tú, querida alma que estás escuchando, de repente tú eres un joven y tú estás peleando por adicciones, estás peleando con diferentes gigantes. Sigue esforzándote. Tú, mi querida alma, que de repente tú estás en una silla de rueda, que tú estás abandonado, que tú estás de repente que ya no quieres seguir viviendo, que tú dices, ya no tengo fuerza. Pues dice la palabra del Señor que Él da fuerza al que no tiene ninguna. Y yo creo que en esta hora Dios está derramando fortaleza, Dios está derramando fuerza del cielo. ¿Para qué? Para que sigas caminando en el Señor.
Tú, mi querida alma, que de repente tú estás en lideranza, tú de repente estás en lideranza de algún pueblo, siendo pastor, siendo líder, siendo lo que sea que Dios te ha encomendado. Sigue esforzándote, porque Dios dará victoria. Gracias, mi querida alma, que tú estás, varón de Dios, que tú estás gobernando tu casa. Muchas veces te estás tomando decisiones y esas decisiones las tomaste apresuradamente y muchas veces dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque ya la decisión ya fue tomada. Pues arrepiéntete, pídele perdón a Dios y sabiduría del Señor. Tú, mujer, muchas veces que ese varón toma decisiones malas y de repente ese varón lo que necesita no es un rezongo, no es una mamá, sino que necesita una mujer que edifique en el Señor. Qué bueno que es cuando ese varón toma decisiones malas y esa mujer lo alienta y le dice, no te preocupes, vamos a seguir adelante, no te preocupes, la decisión ya está tomada, pero Dios igual, aunque tomemos decisiones malas, Dios igual suplirá, Dios igual nos dará la victoria. Y de repente ese varón se siente animado y dice, bueno, vamos a estar viendo cómo salimos de este problema. Pero si esa mujer es una mujer que de repente le empieza a decir a ese varón, ¿viste la decisión que tomaste? Yo te dije. Tú realmente eres un necio, tú realmente no eres inteligente, tú realmente no eres un hombre que agrada a Dios, por eso estamos como estamos. De repente ese varón se desanima porque esa mujer no está edificando en fe, no está edificando sobre la roca, sino que esa mujer está tomando malas posturas delante de ese varón. Hermanas, mis queridas hermanas, que las amo mucho en el Señor, aprenda usted a edificar en Cristo y ese hogar va a ser bendecido. Gracias, Señor. Si ese varón tomó malas decisiones, usted ore por su esposo, usted ore por ese que tiene que gobernar y tomar buenas decisiones y decirle al Señor, Señor, te pido que ese varón tome decisiones buenas. Y la oración de fe va a mover la mano del Señor. Mis queridas almas, se nos está terminando el tiempo. Se va rápido el tiempo cuando se está en la presencia del Señor. Se está terminando el tiempo de este programa de las hormigas. Vamos a estar orando. Vamos a estar orando para que muchas almas sigan adelante con ese proceso de batir la leche hasta que produzca esa mantequilla. Si este programa te ha sido de bendición, te pedimos, si estás en YouTube, que lo compartas. Si tú estás escuchando por alguna emisora de radio, comparte el testimonio también. Haznos saber qué ha producido este programa sobre tu vida. Ya hemos tenido muchas respuestas favorables de estos audios que muchas naciones están glorificando a Cristo. Vamos a estar orando. Mi querida alma, aquellos hermanos en intercesión, vamos a estar orando en esta hora y pedimos, Señor, a tu Espíritu Santo que siga produciendo vida, que siga produciendo esa mantequilla en medio de pruebas, de circunstancias, en medio de diferentes circunstancias que muchas veces hasta han pensado hasta en quitarse la vida. Señor, dice tu palabra que tú has venido a traer vida y que nuestro adversario, el enemigo, es el que quiere destruirnos, que quiere robarnos la bendición y que quiere matarnos, Señor. Pero tú has producido vida, tú has producido victorias de nuestra vida. Quiera, Señor amado, que tú, Señor, nos puedas dar victorias, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir ciertamente victoriosos en ti. Gracias, Señor. Contento estamos de estar compartiendo tu programa, de compartiendo tu palabra, Señor, a través de este programa. Señor, gracias, Señor, por lo que tu Espíritu Santo esté obrando en cada alma, en cada escucha, en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Se nos terminó el tiempo. Nos escucharemos en el próximo programa de Las Hormigas. Dios te bendiga. Amén. Y así ha finalizado su programa Las Hormigas con la hermana Sara Ester Trapote.
Esperamos que haya sido de bendición a su vida. Si desea contactarnos para la oración, llámenos vía WhatsApp marcando el símbolo de más 598-9587-5174. Símbolo de más 598-9587-5174. Envíenos sus comentarios a nuestra dirección de correo: Sara Ester Trapote, Laudelino Vázquez, Solar 47, Montevideo, Uruguay. Laudelino Vázquez, Solar 47, Montevideo, Uruguay. De Dios es toda la gloria. Los esperamos la próxima semana. Shalom.